Bienvenidos, curiosos y curiosas, al primer episodio del podcast El Curioso Eslavófilo. Yo soy Daniel de Lisau y hoy me gustaría introducir este podcast con algo muy sencillito. Me gustaría explicarles simplemente qué significa la palabra Rasputitsa en ruso, aunque también tiene su equivalente en otros idiomas. Pero antes de explicar lo que significa esta palabra, y veremos que tiene bastante connotación hoy en día, desgraciadamente, por la guerra de Ucrania, me gustaría contarles una pequeña anécdota. Hace muchos años, cuando empecé a estudiar ruso en la escuela de idiomas, nuestro profesor de ruso, un profesor maravilloso, nos pidió que cada uno de nosotros dijéramos, alguna palabra en ruso que conociéramos, ¿no? Y porque eran los primeros días de clase, ¿no? Y era un poco como para convencernos de que el ruso no era tan difícil porque a fin de cuentas, pues todos sabíamos alguna palabra, ¿no? Y bueno, mis compañeros empezaron a decir las palabras que prácticamente todos sabríamos, como puede ser babushka, abuela, tavarish, que en los tiempos soviéticos significaba camarada, no sé, vodka, por ejemplo, este tipo de palabras que todos sabemos, ¿no? Y claro, yo me estaba quedando sin opciones, sin palabras que decir. Y entonces me acordé de un libro que leí, que había leído años antes, sobre, sobre la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética. Y me acordé de la palabra que hoy traemos aquí a colación, la palabra Rasputitsa. Y entonces se la dije al profesor cuando llegó mi turno. Me dijo, Dani, ¿qué palabra en ruso conoces? Y le dije, Rasputitsa. Y se quedó en plan, se quedó como dubitativo unos segundos y sin saber qué decir. Y luego finalmente admitió que no conocía esa palabra. Y me quedé bastante impresionado que mi profesor de ruso, un eh, doctorado de filología eslava, que había dado muchos años, de filología rusa, perdón, que había dado muchos años, había dado clase durante muchos años de ruso y había vivido en Rusia, había trabajado allí, pues no conociera esta palabra, ¿no? Y bueno, entonces me tocó explicarle lo que significaba y hoy vengo a explicársela a ustedes. Es algo muy sencillo. La Rasputitsa es una broma, esta es una broma que me gusta hacer, no es la hija de Rasputín. Es simplemente un término para definir la consecuencia de un fenómeno meteorológico. Verán, en territorios de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se produce en tanto al principio de la primavera como al final del otoño, no, perdón, al principio de la primavera y al principio del otoño, se produce un periodo en el que las carreteras, especialmente aquellas que no están pavimentadas, pues se vuelven totalmente embarradas. Es imposible caminar por ellas, ¿no? Es imposible transitar por ellas incluso para los vehículos, ¿no? Y ya está. Eso es básicamente lo que significa la Rasputitsa. Este periodo en primavera y en otoño en el que las carreteras están prácticamente enfangadas. Y es posible que a día de hoy esta palabra esté un poquito más de moda, lamentablemente por el conflicto, directamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque como ustedes bien sabrán, Rusia el pasado 24 de febrero, si no me equivoco, inició una invasión a Ucrania. Y bueno, muchos analistas militares y periodistas han destacado las dificultades que ha tenido Rusia para llevar a cabo la invasión de Ucrania, por muchos motivos, por supuesto, pero entre ellos se ha destacado precisamente este fenómeno. Es una palabra que sobre todo, lamentablemente, es conocida en tiempos de guerra, porque es lo que impide a los ejércitos avanzar por carreteras que no están asfaltadas.
este fenómeno meteorológico. Bueno, no este fenómeno meteorológico, sino la consecuencia de esta especie de deshielo, ¿no? Y los rusos lo sufrieron. Los rusos en el pasado han tenido este fenómeno como, digamos, salvador de invasiones, como bien pasó durante la invasión napoleónica en 1812 o durante la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a la Unión Soviética. Y es curioso ver cómo este fenómeno, que en el pasado digamos que retrasó el avance de los ejércitos enemigos hacia Rusia, pues hoy está jugando precisamente la carta contraria. Está impidiendo, está obstaculizando en parte los avances del ejército ruso en Ucrania, entre otras muchísimas cosas que no vamos a comentar en este podcast porque se nos saldrían del tema. Y bueno, también hay que decir que tanto en Bielorrusia como en ucraniano hay términos para definir este fenómeno. Creo que en ucraniano se pronuncia Viezdarizhnya. Perdón por mi pronunciación en ucraniano, no es tan buena como mi pronunciación en ruso. Pero esto es para que vean que este mismo fenómeno pues tiene, digamos, su representación en el vocabulario de los distintos idiomas de la zona. Y bueno, ya para terminar, porque esto quiero que sea como un primer episodio introductorio a lo que va a ser el podcast en adelante, en el que espero que tenga una duración aproximada de 15, 20, 25 minutos, media hora a lo sumo. Me gustaría acabar pues con una recomendación, y es la recomendación de un cuadro, la recomendación de que vean un cuadro del pintor ruso Alexei Sabrasov del siglo XIX. El cuadro se llama, fue titulado Mar de Barro, pero también si buscan en Google Rasputitsa Alexei Sabrasov, pues les aparecerá este cuadro, y ya por extensión les recomiendo que vean todos los cuadros de Alexei Sabrasov porque es uno de los principales pintores de paisajes de la historia pictórica de Rusia. Eso es todo, mis curiosos y curiosas de las culturas eslavas. Espero que hayan disfrutado con este pequeño episodio introductorio y nos vemos en el siguiente. Tengan todos un buen día.